Bienvenidos chicos, bienvenidos a su clase, ¿verdad? El tema de que vamos a estar pues practicando durante esta semana, ¿verdad? Bienvenidos a su clase de lengua y literatura y como ustedes pueden observar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre el género narrativo, ¿verdad? Hemos venido viendo características, hemos venido viendo elementos, ¿verdad? Y en este momento pues vamos a ver, ¿verdad? Otros factores que también debemos conocer sobre el género narrativo, ¿verdad? Cosas que nosotros debemos manejar, ya que es uno de los géneros, ¿verdad? Más utilizados desde nuestra preescolaridad, ¿verdad? Kinder, prepa, entonces es importante manejarlo. Ok, iniciemos entonces. Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, el género narrativo, ya sabemos la importancia que tiene, ya sabemos que tiene características, ¿verdad? Hemos practicado cómo aprenderlo a redactar, ¿verdad? Todos los géneros literarios son de gran importancia porque son la base de toda elaboración escrita, ¿verdad? Siempre que hablemos de la escritura como arte. Nosotros sabemos que los géneros narrativos, ¿verdad?, son parte importante. En este caso, ¿verdad?, nosotros nos estamos basando en el género narrativo, pero hay otros géneros tradicionales, ¿verdad?, que a medida vayamos avanzando, pues ustedes los van a ir conociendo. Ahora bien, primero miremos entonces por qué es importante el género narrativo. Nosotros sabemos que narrar es cuando nosotros relatamos o contamos algún hecho o suceso, ¿verdad?, que sucedió en algún espacio o tiempo determinado. Entonces, los géneros narrativos, ¿verdad?, es una expresión literaria. Y estos géneros narrativos se caracterizan porque relatan historias imaginarias o ficticias, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, así como las historias puedan ser reales, también son ficticias igual que los personajes, ¿verdad? Entonces, esto constituye una historia ajena a los sentimientos del autor cuando la historia se vuelve ficticia, ¿verdad? Aunque sea imaginaria, la historia literaria, ¿verdad?, toma sus modelos del mundo real. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que muchas veces el género narrativo, ¿verdad?, es de gran importancia o la pregunta debería de ser, ¿verdad?, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué utilizamos el género narrativo? Pues este género nosotros lo utilizamos como un modelo de estructura, chicos. ¿Para qué? Porque este género, ¿verdad?, nos permite establecer un esquema previo a la elaboración de una obra. ¿Por qué? Porque nos permite, ¿verdad?, poder redactar, ¿verdad?, o establecernos un esquema sobre una obra, un texto, un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, ¿verdad? Hasta para nosotros mismos en nuestra vida cotidiana contar una anécdota, ¿verdad? Ya sabemos que es parte del género narrativo y lo más importante es saber cómo la contamos para que pueda ser entendida, ¿verdad? Eso es lo más difícil, poder transmitir esa información y que la persona que nos esté escuchando pueda entenderla, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el género narrativo, lo utilizamos como un modelo de estructura, ¿verdad? Para poder hacer un esquema previo a la elaboración de una obra, ¿verdad? Un texto, un libro, ya así como lo explicamos. Ahora bien, así como vimos, ¿verdad? ¿Para qué lo utilizamos? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo, chicos, de los géneros narrativos? Pues el género narrativo tiene una finalidad, ¿verdad? Todos los textos narrativos tienen una finalidad. Y esta consiste en poder contar hechos reales o imaginarios, ¿verdad?, que suceden a unos personajes en un tiempo o en un espacio determinado. Ese es el objetivo. Y yo le comentaba, ¿verdad?, que esa es la mayor característica del género narrativo, ¿verdad? Poder narrar una historia, ya sea real o ficticia, que sucede en un espacio y tiempo determinado y que en esa historia hay personajes. Ahora que hemos hablado de objetivos, para qué lo utilizamos, ¿verdad?, y dar una pequeña introducción, vamos a pasar al siguiente paso, que es donde yo quiero hablar con ustedes. Ok, ¿por qué es importante conocer los géneros literarios y cómo me ayudan al momento de leer un texto? Esto era lo que les estaba explicando, que el género narrativo, ¿verdad?, es uno de los géneros literarios más utilizados. ¿Por qué? Porque es el más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque nos permite narrar, nos permite expresarnos, contar algo, una historia, ¿verdad?, comunicarnos a través de eso.
Entonces, su importancia, ¿verdad? Muchas personas lo ven como un recurso bastante sencillo, ¿verdad? Y abierto, y es cierto. ¿Por qué? Porque permite que cualquier persona pueda expresar un hecho o suceso mediante una narración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes cuentan algo sobre su vida, esa es una anécdota. Entonces ustedes, ¿verdad? Expresan esa información a través de una narración. Entonces, por eso es importante conocer. Yo les pongo a conocer los géneros literarios. En este caso, de los géneros tradicionales literarios, ustedes están conociendo el género narrativo. Más adelante, pues vamos a conocer los otros géneros, ¿verdad? Que vamos a ir poniendo en práctica. Entonces es muy importante tener en cuenta que el género narrativo es uno de los recursos más utilizados. ¿Por qué? Porque nos permite narrar y expresar nuestros sentimientos mediante una narración. Ahora miremos cómo se clasifican los géneros narrativos, ¿verdad? Vimos características, vimos elementos. Ahorita vamos a ver en esta semana cuál es la clasificación de los géneros narrativos. Los géneros narrativos, chicos, se clasifican en tres: narrativa literaria, narrativa no literaria y narrativa natural. Entonces, prestemos atención, por favor, para que aprendamos a identificar estos tres tipos de narrativa. La narrativa literaria, chicos, son escritos. Todas las narrativas son escritos, ¿verdad? Entonces, esta narrativa literaria lo que hace es recoger una serie de hechos o explicaciones por un narrador, ¿verdad? Que esos sucesos le pasaron a uno o más personajes, ¿verdad? Que son los que realizan las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la narrativa literaria es cuando el autor presenta su obra, ¿verdad? Y no estar directamente involucrado en la obra, ¿verdad? O sea que él puede o no puede estar directamente involucrado en la obra. Y a eso se le llama narrativa literaria. A la narrativa no literaria, ¿verdad? Los no literarios, estos se basan en hechos reales y en ellos, ¿verdad? Tiene mayor importancia la información que la narración en sí, porque digamos que la narrativa literaria, ¿verdad? Es cuando ya se presenta en la vida real, ¿verdad? Cuando esos hechos son reales, no imaginarios, como suele suceder, ¿verdad? En la narrativa literaria, que en la narrativa literaria, ¿verdad? Puede ser real o puede ser imaginario, ¿verdad? Y siempre hay un narrador, que ese narrador puede ser el personaje, ¿verdad? O simplemente puede ser estar contando la historia de afuera, en tercera persona. Ahora bien, la narrativa natural, ¿verdad? Que se conoce así, narrativa natural, pues esta narrativa, ¿verdad? Es aquella cuyos eventos han sido presentados por el narrador como verdaderos, ¿verdad? Dentro del mundo referencial inmediato de los interlocutores. Quiere decir que esta narrativa natural, ¿verdad? Es cuando el autor presenta hechos que de verdad sucedieron en la vida real, ¿verdad? Por eso dice el narrador, presentados por el narrador como verdaderos dentro del mundo referencial, ¿verdad? Este mundo referente que nosotros tenemos. Entonces, la narrativa natural es cuando el autor presenta una obra de hechos y sucesos que sucedieron, en la vida real de este mundo, ¿verdad? Entonces, así se clasifica el género narrativo. Narrativa literaria, que es cuando el autor presenta hechos reales o imaginarios. El autor puede o no estar directamente involucrado en la obra. La narrativa no literaria, ¿verdad? Que son aquellos que se basan en hechos reales, ¿verdad? Pero la diferencia en la narrativa no literaria es que le dan más importancia a la información que se transmite que a la manera de narrarlo, ¿verdad? Y la narrativa natural, pues, son aquellos eventos, ¿verdad?, presentados por el narrador como verdaderos, o sea, eventos que sucedieron en nuestro mundo actual. Ahora bien, miremos unos ejemplos de géneros narrativos. En la narrativa literaria, ¿verdad?, tenemos la novela, el cuento, la epopeya, la fábula, la leyenda, el mito. ¿Por qué? Porque recordemos que estas historias pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Y el autor, ¿verdad?, puede estar ya sea en primera, segunda o tercera persona. Mientras que la narrativa no literaria solo tenemos, ¿verdad?, como ejemplos toda la información noticiosa y la información histórica.
porque así como lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Aquí en este tipo de narrativa se basan, le dan más importancia a la información que se da que a la narración en sí, ¿verdad? Y los hechos son reales. Y la narrativa natural, ¿verdad? Que tenemos como ejemplo los relatos orales o improvisados, porque en esta narrativa natural también cabe el ejemplo de noticias periodísticas, ¿verdad? Porque son relatos que suceden en la vida real, ¿verdad? Y son narrados. Las entrevistas también caben en la narrativa natural. Recordemos que la narrativa natural es cuando el autor o el narrador, ¿verdad?, da los hechos como verdaderos, hechos que están sucediendo en el mundo real. Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta, los géneros narrativos, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad? Es un texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la narración, ¿verdad?, hace referencia a la manera de cómo contamos las historias, ¿verdad? Y cómo las contamos. Toda historia siempre es contada en forma de secuencia, ¿verdad? O como una serie de acciones que realizan los personajes. Eso va en orden, ¿verdad? Y esto permite al lector imaginarse la situación de la historia. Entonces, es muy importante que aprendamos, ¿verdad? Yo sé que todos estos tipos de géneros narrativos, esta clasificación, usted la ha manejado, pero no sabía que se clasificaba de esta manera. Ahora que ya lo sabe, ¿verdad? Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos. Entonces, chicos, nos quedamos hasta este punto y nos veremos la siguiente clase.